8:38 minutos de esta bella mañana de día martes. Seguimos aquí en Amanece que no es poco, último bloque del programa de hoy. Y tal como habíamos anunciado al comienzo, estamos muy contentos de recibir amigos, de gente que además valoramos mucho y que nos parece fundamental que en este momento donde necesitamos tantas respuestas a tantas preguntas que de lo que está sucediendo en Brasil y en nuestro continente, tengamos aquí cerquita, por momentos, a veces se nos escapa por el mundo, pero sí lo tenemos aquí al profesor Pablo Gutiérrez Colantuono, profesor de nuestra queridísima universidad, de muchas otras, pero fundamentalmente de la Universidad Nacional del Comahue. Pablo, bienvenido, ¿qué tal? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer poder compartir esta mañana y poder conocer el estudio nuevo que está maravilloso. Faltaba... Pero fantástico. Sí, estamos contentos, que... Pablito Comol y Juan Verón, la verdad que le ponen mucho amor una maravilla, a esto, y ahora ya saliendo en streaming, somos el primer programa que salimos con esta calidad, además, en Full HD, fantástico. Sonido digital, la verdad que no. La verdad que permitime una felicitación muy grande, porque todos sabemos que cualquier tipo de emprendimiento son muy difíciles de llevar a cabo. Primero hay que tener una idea. Con tener las ideas no solamente basta, aunque ya es decir bastante que se nos ocurran buenas ideas, y llevarlas a cabo implica mucho esfuerzo de muchas personas y tener la convicción de que con la gestión vamos a llevar adelante esa idea, ¿no? Esa idea que encierra un montón de valores, no es una abstracción. Así que desde ese lado a todos felicitaciones, un fuerte abrazo y nada, a trabajar y a comunicar. De eso se trata, y precisamente esto que vos decís es así. Cuando pensamos hoy en el mapa de los medios de comunicación se vuelve un poquito más difícil, pero como nosotros decimos siempre, hoy también tenemos la posibilidad de generar muchos marcos de alianzas con emprendedores, con gente que tiene mismos valores y que están las herramientas. El tema es cómo también vamos potenciando eso. Eso sí, anda a buscarlo, porque debe ser el señor Fernando Spoliansky. Ahora lo vamos a sentar también a nuestra vera. Se conocen con Fernando, sí, ¿no? Alguna vez nos hemos cruzado y sí conozco su trabajo, por supuesto. Pero no de aquel Neuquén viejo donde se conocían todos. No, viene de Zapala, en realidad, claro. Creo que viene de Zapala. No, pero sí sé quién es. Sí, buena persona también. Ahora lo vamos a poner a hablar un poquito de economía, que él tiene la situación que le toca hablar de economía. Claro. Y eso no gana muchos amigos, digamos, porque no es el que viene a dar las buenas noticias, ¿no? No, pero bueno, se debe hablar de economía como se hablan de otros temas, porque de eso va a hacer política y gobernar, ¿no? Así es. Bueno, Pablo, nos metemos en Brasil. Lugar, ¿hace cuánto que no vas ahora? Ahora hace un par de meses que no voy, pero voy usualmente promedio unas 4 o 5 veces al año mínimo a San Pablo, especialmente a la Católica de San Pablo, donde soy profesor allí. Y la Católica de San Pablo tiene la particularidad, que eso me gusta compartirlo siempre, es la facultad progresista de San Pablo. Uno piensa que es al revés, y es justamente allí donde hubieron varios testimonios en la época de la dictadura militar, y son los grandes profesores de la Católica de San Pablo quienes están sosteniendo con teoría, con gestos, con actitud, con poner su propio testimonio, que en Brasil lo que ha ocurrido desde el impeachment de Dilma Rousseff es un golpe de Estado, como ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, estos golpes modernos que después podemos explicar, y que eso necesariamente estaba pautado en una serie de pasos, y uno de esos pasos era la activación del Poder Judicial, respondiendo a determinados intereses, que iba a concluir con la prisión del expresidente Lula da Silva, que iba a terminar siendo a su vez el que más medía en las encuestas para ser el próximo presidente de Brasil, con lo cual se han cumplido todos los pasos que hemos previsto, lamentablemente por supuesto, pero se han cumplido todos los pasos. Claro, un poco hemos hablado, yo por lo menos hemos podido escucharte hace un par de semanitas atrás, estuviste presentando tu libro de coautoría con Rafael Balín, que estuvo también en la región, que se llama El Caso Lula, y que precisamente venía a plantear, digamos, ¿no? A interpelar un poco este uso de la justicia puesto al servicio de la política y de lo peor, vamos a decir, de la política, porque en definitiva, si uno subsume, digamos, uno de esos tres poderes del Estado al otro, lo que hace básicamente es poner en riesgo la democracia, ¿no? Así es. La tensión entre democracias y constituciones siempre es una tensión difícil, compleja, pero necesariamente debemos siempre hablar y englobar cualquier realidad
en el mundo dentro del sistema democrático y de las constituciones, de cómo viven los límites a esas democracias. Porque las democracias tienen límites y parte de esos límites necesariamente son, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Dentro de esos derechos humanos, de esos derechos fundamentales, hay algunas garantías que son propiedad de todas las personas y no de nadie en particular, ni nadie puede hacerse el dueño y disponer o no disponer de estas, que son, por ejemplo, el debido proceso, la presunción de inocencia y tantas otras que en general se conocen. Bueno, en Latinoamérica estamos asistiendo, creo que Brasil es la punta del iceberg o lo más notorio en todo esto, y siempre nos gusta llamar la atención porque puede llegar a ser contagioso en Latinoamérica. Las malas prácticas en Latinoamérica, si uno estudia sus ciclos históricos, tienden a ser contagiosas, por eso nuestro énfasis en poder detenernos un ratito en estos temas. No se trata de Brasil, sino se trata de nosotros mismos en nuestra Latinoamérica, esta mirada regional que debemos enunciarla siempre y militarla siempre, porque no somos países aislados, estamos en un contexto regional en donde hay vasos comunicantes, en donde hay patrones comunes que van sucediendo antes o después. Por eso es bueno adelantarnos para tratar de prevenirlos. En ese punto, lo de Brasil siempre ha sido muy preocupante, lo hemos dicho desde el inicio, la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff sin fundamento jurídico alguno, marcaba, que esto es un poco lo que tratábamos de explicar, la diferencia que existe, muy difícil, pero uno trata de marcarlo, entre una aparente legalidad de algo, es decir, utilizar una herramienta del sistema democrático constitucional que en principio parece, en apariencia, formalmente parece legal, pero sustancialmente, si vos escarbás, es absolutamente ilegítima. ¿Por qué? Porque se manipula una institución que sí está en la democracia, sí está en las constituciones, pero el uso de esa institución se hace de una manera tal que cuando vos la explicás y la contextualizás, se entiende que es un abuso de esa institución que te da la Constitución, y eso que en apariencia es legítimo es sustancialmente contrario al Estado de Derecho. Sí. No, leí hace unos días atrás un artículo en el diario El País a propósito de esta situación y describía, digamos, cuáles eran los argumentos, la prueba, ¿no? La carga probatoria contra Lula. Y no había una sola prueba, digamos, no eso es lo que dice el artículo. No hay un testimonio, digamos, ¿no? De lado premiado a uno de los acusados de estas constructoras del poder privado, que siempre en una situación de corrupción se necesitan dos partes. Bueno, esa es la otra parte. Y en un relato donde no hay ningún tipo de documento, donde no hay absolutamente nada probatorio, digo, ¿no? Nada. Hoy en día, además, que uno, digo, tenemos la comunicación, ahora estamos saliendo en vivo, todo lo que salga y en lo que hagamos ahora se ve, digamos, queda sistematizado todo, y no había una sola prueba. No hay ninguna prueba, ni la habrá. Por eso es que Lula camina tan tranquilo, con la frente tan en alto, y puede irse en andas de su propio pueblo hacia la cárcel sin problema alguno, porque tiene claro dónde estamos parados y tiene claro que este proceso no es un proceso judicial. Este es el error, tratar de analizarlo, si bien lo debemos analizar desde lo judicial, pero no es un proceso judicial, es un caso político. Por eso yo siempre he insistido a analizarlo desde un caso político en un caso judicial. Desde la técnica jurídica, que la técnica jurídica, como cualquier técnica, no es neutra. La técnica es política, es luego utilizada con una versión política determinada. Desde la técnica del expediente judicial, que lo conocemos mucho algunos, no hay una sola prueba. La única prueba es esto que decís de la delación premiada, es decir, un empresario que en principio fue partícipe, actor o el grado que se te ocurra de un delito de corrupción, al enunciar en una declaración testimonial, confesional, que Lula da Silva habría recibido un departamento, el famoso triplex, con esa declaración, es decir, en situación de presión y en situación de que él mismo está procesado y encarcelado, logra bajar un beneficio propio, de bajar su pena de X años a X cantidad de años menos. En ese contexto es que enuncia esto. Es la única, no prueba, es el único indicio, porque no es prueba, el único indicio en toda la tramitación judicial que existe respecto del supuesto triplex de Lula da Silva. Claro, se arma alrededor de esto
una pantalla fenomenal, que es lo que está pasando en Latinoamérica, está pensado, está programado, está proyectado de esta forma, de anteponer la lucha contra la corrupción, en la cual estamos todos absolutamente de acuerdo, en esto nadie lo discute, ¿quién te lo va a discutir? Estamos de acuerdo en prevenir ante todo hechos de corrupción, y una vez que se configuran que el Poder Judicial actúe como debe actuar contra cualquier delito, bajo las reglas del Estado de Derecho, se arma esta pantalla de que Lula da Silva es un expresidente corrupto, que el PT, el Partido de los Trabajadores, que es de izquierda, es la corrupción en Brasil, y dentro de este armado que se hace, todo por supuesto fomentado de determinados medios monopólicos de comunicación que responden a determinados intereses, que no son justamente ni el PT ni la izquierda en Latinoamérica, ni tienen ciudadanía, ni están basados dentro de lo que es la mirada latinoamericana, promueven activamente una campaña llevada a cabo con el brazo ejecutor del Poder Judicial. Lo del Poder Judicial en Brasil es lamentable lo que está sucediendo, este tema de que el juez Moro sea un ídolo, incluso acá en Argentina, que yo he leído algunas cosas que realmente son preocupantes. Presidente de la Corte, Lorenzetti, lo ha citado en numerosos... Hay algunas cosas que son muy preocupantes porque la actuación del juez Moro es justamente una actuación, una colección de aquello que no es el Estado de Derecho, aquello que no es el Estado convencional de derecho ni constitucional, aquello que habla de que no se trata de un poder judicial ni de la justicia, todo lo contrario, toda una operación montada a partir del tema de la corrupción. Ahora, claro, la gente te pregunta, especialmente en algunas reuniones más o en las redes sociales que uno tiene por todos lados abierto en todo lo que va diciendo, dice: Pablo, lo que nosotros vemos es que el máximo tribunal de justicia de Brasil condena a una persona y que esa persona no quiere cumplir una sentencia. Entonces, en realidad, Lula da Silva lo que está es no queriendo ir a la cárcel por un delito de corrupción en el cual incurrió. Esta es la lectura en general, que es lógico que una gran porción de la ciudadanía lo haga. Claro, hay que empezar a decodificar, a desandar, a explicarle, a comentarle de qué se trata este caso, que no es un hecho de corrupción, que no hay una sola prueba, que cualquier delito en los sistemas democráticos de derechos se investigan desde el sistema constitucional, con las reglas que nos da el sistema constitucional, y no de cuál es la sensación que está en el ambiente. Claro. La sensación en el ambiente nos sirve, lógicamente, para formarnos un juicio de valor y ver luego a quién queremos votar. Porque puede ser que con todo esto que circula en los medios de comunicación, con las distintas posturas, bueno, la ciudadanía elija claramente si está a favor de querer en Brasil votar a un partido de izquierda, un partido de derecha o el que fuere. Pero ese es el campo político partidario de la participación política partidaria. Muy distinto es llevar esa sensación a el plano de la convivencia institucional y social de las reglas del Estado de Derecho. Por eso uno toma este trabajo de querer explicar, de querer decodificar, de querer desconstruir una realidad que se instala a base de conceptos falsos o parcializados. La parcialidad de la verdad habla de su propia falsedad, ¿no? Claro. Yo en estos días, no te lo voy a preguntar porque es quizá hasta una interrogante que me hago como comunicador, pero que nos llevaría seguramente mucho tiempo. Salúdese con el compañero Fernando Spoliansky. Tome asiento, está saliendo en vivo por... ahora yo voy a mover. Ahora le hacemos así un movimiento rápido de micrófonos. ¿Todo bien, Fernando? ¿Todo en orden? Bueno, acá lo hemos traído de España, lo hemos tenido que sacar porque se nos quedaba en Valencia, encima se nos quedaba en Valencia, nada más y nada menos. No, Pablo decía que una de las preguntas que me hago es, como comunicador, ¿cómo es posible que una persona que se va con un 80% de popularidad de su gestión, estoy pensando en Lula, pero pienso quizá en un valor menos Cristina, pienso en Rafael Correa, pienso en presidentes que claramente han tenido un acompañamiento a sus políticas y una adhesión en el final de su mandato, y que en un lapso de tiempo muy pequeño han visto dinamitado, digamos, todo ese caudal electoral y político, ¿no? Después, obviamente, cuando uno ve que Lula sigue siendo la persona que mayor intención de voto tiene, y además de un voto
convencidísimos, digo, ¿no? Absolutamente Lo convencido. mismo en otros planos puede pasar en la Argentina con la expresidenta, lo mismo puede pasar en Ecuador también con el Correa. expresidente, con Correa, y ahí uno dice, bueno, ¿qué nivel de orquestación y qué nivel de poder, valga la redundancia, que tienen determinados sectores para procesos que han logrado consolidarse, enraizar, avanzar en sectores sociales, que han logrado esa adhesión, logren también rápidamente dinamitar ese camino, Sí. ¿no? Yo lo escuchaba Correa, tiene un programa Sí, muy lindo claro. ahora en, Sí, en sí, Russia claro. Today, digamos, Sí. que sale por redes sociales, y decía, "Oh, realmente estamos preocupados, era inimaginable que cuando nos íbamos pensáramos que podía pasar tan rápidamente que se diera vuelta un proceso así, ¿no?" Sí, sí. Mira, ahí creo que confluyen varias causas y razones. Sí te puedo asegurar que desde algún lado está pensado. Cada uno podrá asumir, asimilar, estudiar, diagnosticar según su ciencia o su propio recorrido social desde dónde está esto pensado, armado y estructurado. Pero está pensado, armado y estructurado. No es casualidad que Latinoamérica esté atravesando la situación que está atravesando con determinadas situaciones en determinados países donde casualmente estuvieron ancladas sus políticas públicas, más allá de sus personas, estuvieron ancladas sus políticas públicas en el ascenso y la movilidad real de las clases sociales, especialmente las clases sociales bajas de la sociedad latinoamericana, en donde las políticas públicas fueron enderezadas a lograr que esos sectores, desde esos sectores, con esos sectores, logremos bajar los niveles de desigualdad y sobre todo de inequidad. Eso por una parte. Ahora, Brasil, a mí hay dos puntos que me gustaría ahí dejar por ahí sentado. Uno es Brasil y otro es Argentina en dos aspectos concretos. El de Brasil me parece una situación que es un tanto distinta a todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, por las particularidades que ha tenido el PT, la llegada del PT al gobierno, cuál es su mirada ideológica, cuál es su mirada de programas políticos, cómo se arma y se estructura el PT, cómo llega ese obrero a ser presidente de la nación, cómo de la mano ese obrero lleva a las clases sociales bajas a lograr tener acceso a los servicios públicos esenciales, ir a las escuelas, poder estudiar en las universidades, tener salud pública. Esto no es retórica, esto No, es sucedió objetivo. en Brasil, es objetivo. La diferencia que puedes discutir si hablas de que subió a un nivel social determinado a 35 millones de personas o 40 millones de personas. Tal cual. Estás hablando de 40 millones de personas. Una persona, ya que logres como gobernante sacarlo de la pobreza, es un logro que toda tu vida te lo va a agradecer la vida misma, porque es tu obligación con el deber humanitario en el mundo. Estás hablando que un proceso político liderado por una persona como fue Lula da Silva en el PT, sacó a 40 millones de personas de la pobreza. Ese es el Brasil que hoy reacciona a favor de su líder y sostiene a su líder con un dato mayor aún. En todo el proceso político que se lleva a cabo a través de la utilización y el abuso de una supuesta legalidad, por eso hablo de abuso, porque es ilegalidad lo que se hace desde el Poder Judicial con Lula da Silva, no solo se encarcela a Lula da Silva y pasa a ser un preso político, y esto hay que decirlo con todas las palabras, es un preso político. Latinoamérica tiene un preso político expresidente de la nación, que es Lula da Silva. A este preso político, cuya libertad pedimos desde los distintos puntos latinoamericanos, este preso político se le afectan sus propios derechos, pero fundamentalmente los derechos a la ciudadanía brasilera en sus derechos electorales a votar o no a este candidato. Digo, a votar o no a este candidato. Lo mejor que le puede pasar a la democracia brasilera y latinoamericana es que Lula da Silva sea candidato a presidente de la nación y que el pueblo legitimado activamente decida con las reglas de la democracia, no con las reglas de la élite judicial y de la élite económica, que resuelva con esas reglas democráticas que el PT no vuelva al poder o que sí vuelva al poder. Que sea el presidente Lula da Silva quien vuelva a ser el presidente de la nación o no lo vuelva a ser. Este es el punto en Brasil. En Argentina, por eso lo quería señalar, y Brasil, te puedo asegurar que nos respeta mucho, entre otras razones por esto que voy a decir, Argentina ha logrado tener un fuerte movimiento social. Ese fuerte movimiento social fue el que, a mí me gusta destacarlo siempre, fue el que deslegitimó una decisión que en apariencia era legal, tomada por un máximo
poder del Estado, como fue el tema del 2x1 de la Corte Sí. Federal Argentina. Vos no te olvides que ese movimiento social espontáneo de la ciudadanía, de la construcción ciudadana, que quiere preservar un valor social adquirido y construido, como son los derechos humanos, cuando sale a la calle, echa ilegalidad o tiñe de ilegalidad aquello que en apariencia era legal, forzando de tal manera que el Congreso de la Nación dicte una ley y que después la Corte Federal tenga que revisar este criterio. Ese movimiento social que ha construido Argentina le genera, a mi criterio, a los diversos presidentes de la Nación Argentina un límite. Es decir, hasta acá pareciera que yo puedo flexibilizar entre 1 y 10 parecería que ¿Hasta dónde tengo aprieto, digamos, no? en estas políticas públicas. Hasta acá ya no, porque la exteriorización de ese movimiento social en una democracia me hace ver a mí que ese es un límite. Y no tengo que esperar al momento de las elecciones para reconocer y saber ese límite. Bueno, este movimiento social ciudadano es el que creo yo que en Argentina nos permite posicionarnos tarde o temprano en un lugar distinto y que genera, en el buen sentido, envidias en otros países, entre ellos en Brasil, porque ven que nosotros tenemos una gran capacidad de movilización social, ¿no? ¿Para qué? Para cambiar los rumbos de las políticas públicas. En Brasil, yo creo que ellos están tratando de simular este movimiento social que han aprendido de Argentina o que se contagia desde Argentina, y me parece que lo que va a suceder en Brasil, antes o después, es que el presidente Lula da Silva quede en libertad y que sea candidato a la presidencia y sea presidente. Ahora, es evidente que no quieren que sea candidato y que no sea el presidente de Brasil. Y además con una vara muy alta, digamos, ¿no? Porque digo, uno ve esta descomposición, pero al mismo tiempo, digo, del sistema político, judicial, pero al mismo tiempo lo que ve es una violencia política también que va de la mano. Digo, Así hace es. poquitos días fue asesinada una de las grandes referentes, digamos, ¿no? Tremendo. En San Pablo, en las barriadas, digo, En Río. bien Sí. caracterizada de esos sectores populares, trabajando. Antes de ayer fue asesinado uno de los asesores de un concejal que estaba en esa causa, que iba a declarar, digamos, y todo esto, como vos decías, sin tener ni siquiera la legitimidad ni el consenso social de un presidente ilegítimo, pero que además no tiene tampoco ningún tipo de consenso. Entonces, Ninguno. uno lo que dice es ¿hasta dónde son capaces de llegar? Bueno, un poco lo que decíamos. Bueno, en Argentina son capaces de llegar hasta donde nosotros los dejamos. Yo digamos, eso no tengo dudas. En y en Brasil, sí. ¿cuál es ese margen, digo? ¿No? Que es lo que nos preguntamos también, ¿no? Sí, y eso es un poco lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Y yendo ya a las consecuencias de estas miradas, bueno, nosotros la ciudadanía soy uno de los que piensan y que en tal sentido actúa siempre. Nosotros el poder que tenemos la ciudadanía es un poder impresionante. Impresionante. Lo digo pues no me canso de decirlo, es algo que los gobiernos deberían prestar mayor atención a ver cómo generan mecanismos en sus propias políticas públicas de sensibilización, de esa movilización social, de esa escucha atenta, pero cómo revierten políticas públicas a partir de lo que le viene desde la afuera, ¿no? Ahí hay mucho por hacer desde la construcción ciudadana, desde el ciudadano y la ciudadana como titular y como protagonista de ese quehacer. Yo creo que esto se ve como más es más palpable en los ámbitos locales de las ciudades, la política pública de la ciudad, de los medios urbanos, es como que se palpa más fácilmente la relación de inmediatez entre el vecino y el intendente o la intendenta, se ve como más claro, ¿no? Pero ahí hay un rol fundamental que tenemos que ocupar nosotros la ciudadanía, estar atentos a qué pasa en la Latinoamérica, qué pasa en el mundo entero. No somos una isla, en esto ya somos, creo, suficientemente conscientes de que lo que pasa en cualquier punto del mundo nos afecta directamente en nuestra vida diaria, en nuestra calidad de vida, esto que han dado a llamar los economistas la globalización. Podemos estar de acuerdo no desde lo ideológico, pero la globalización es un hecho. Claro. Los hechos no se discuten, los hechos existen, lo que estamos tratando de ver es qué impacto tiene este hecho en la construcción cultural social de una ciudadanía. Y en eso me parece que tenemos mucho para hacer, como te decía, y ahí tenemos que tratar, quienes nos sabemos por lo menos pertenecientes a determinadas ideologías, a determinadas pertenencias sociales, bueno, que tenemos que conectarnos más allá de las divisiones de los partidos,
más allá de las ideologías que nos van diferenciando, pero no dividiendo. Hay que saber ser tolerantes, conectarnos en aquello que nuestra lucha común o nuestros bienes comunes, nuestros intereses, nuestros valores comunes nos conecta y no ver tanto que nos diferencia. Lo que nos diferencia, lo que hace es potenciarnos para lograr mayores niveles de apertura, para que cuando un proyecto político llega a ser gobierno, después de construirlo ciudadanamente de esta forma, sea una gestión de gobierno abierta, una gestión de gobierno flexible. Y ahí me parece que varios de los que andamos dando vuelta en los escenarios públicos privados, tenemos un poco esa pasión y ese desafío. Ser conectores entre quienes pensamos distintos, pero que no estamos separados en los grandes valores y los grandes principios democráticos y latinoamericanos. Y en ese esquema creo que Neuquén es un muy buen escenario. Neuquén sí, como provincia, como ciudad, para hablar siempre de política y mostrar al mundo entero, especialmente a nuestra Argentina, que es posible caminar un camino distinto. Pues tenemos como el faro, o lo que le llama la atención a todo el mundo, que es Vaca Muerta, ¿no? Yo no voy a hablar de temas que poco conozco, poco sé, pero Vaca Muerta es como un llamador en el mundo respecto a Neuquén. Pablo, permitime que haga un saludo porque nos vamos a extender y está bien. Que no se preocupe. Saludamos a nuestra audiencia de Sky, que la estamos despidiendo, digamos, a esta hora. Y yo le voy a pedir también al señor Spoliansky que se venga ahora a este lado, lo vamos a Fer acá, que se venga y lo vamos a incorporar en esta charla porque digo, me parece que es una voz también autorizada y yo me voy a dar el gusto de charlar con ustedes dos, que me da muchas ganas, que los conozco a los dos, que son grandes personas y que me interesa también que puedan charlar entre ustedes. Fernando Spoliansky, ¿cómo le va? Ahora sí, bienvenido. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, para los que no lo sepan, era el señor que aparecía en el lateral de la cámara, que estaba tomando notas, vamos a decir, preparando su columna, pero sí me parecía, Fer, que bueno, que también la mirada tuya es muy enriquecedora para esta charla que estamos teniendo con Pablo, ¿no? Sí, primero decir de la gratificación que implica escuchar la voz de Pablo, que más allá de que lo conozco hace muchos años, conozco de su formación no solo académica e intelectual, sino lo que significa como persona, Pablo, su característica humanitaria, su trabajo social que ha tenido. Sí, perdón, Fer. Sí. Es cierto, yo lo había pensado ayer cuando lo presenté, siempre lo presentamos como alguien que viene de la academia, porque se le conoce poco ese otro costado social. Me parece excelente lo que estás planteando. Porque más allá del reconocimiento en los ámbitos estrictamente académicos, que quizás sea lo que la mayoría del público conoce de Pablo Gutiérrez, quienes conocemos un poquito más de su historia sabemos de su compromiso social y del trabajo por esto que hablaba de la ciudadanía, que me parece muy, muy importante. Así que bueno, en principio esa observación al respecto. Y después, bueno, también compartir la preocupación de lo que ha significado y de lo que significa esto que dice Pablo de tener un preso político en Latinoamérica. Entiendo que no es el único, entiendo que hay otros casos, lamentablemente, y lo veo con mucha preocupación este avance de determinados sectores concentrados, no solo políticos, sino económicos también, porque me parece que acá se entremezclan las cuestiones políticas y las económicas. Digo, no tenemos que ser en eso ingenuos, que indudablemente hay detrás de todo esto intereses económicos muy fuertes, que motorizan, que movilizan que un líder de las características de Lula da Silva se encuentra hoy encarcelado en términos políticos, estrictamente, ¿no? Cuando, fíjate que las opciones eran o presidente de la República o preso, digamos. Sí. No. Es muy nunca un brutal. Carguito de senador, algo intermedio, nada. Es muy brutal, ¿no? Tal y esas cual, imágenes que todos vimos con una andanada de gente, era un rockstar, ¿no? Era impresionante. Es alguien que efectivamente tiene esa categoría de trascendencia. Sí, Pablo, en el mundo entero. Hay una emotividad que quizá uno no maneja, pero que cuando lo ve con la gente está más allá de un ser humano hoy para mucha gente. Y observar de lo que son capaces esos grupos concentrados, ¿no?
encarcelar a una persona que todas las encuestas mostraban que podía ser el próximo presidente nuevamente de Brasil, con toda la significancia que Pablo mencionó, que es esto de haber sacado de la pobreza a, discutamos, 35, 40, no importa, Pablo lo puso bien, dijo uno solo, ya está, ya cumpliste con tu función social, con tu función humanitaria, con todo. Digo, lo que transformó en términos económicos, y ahora sí hablo de lo que conozco, Lula da Silva en sus presidencias en Brasil, digo, ha sido tremendo, ¿no? Desde su origen, cuando uno analiza todo el origen, desde su origen hasta llegar a la presidencia y toda la transformación que se produjo, indudablemente que hay sectores que eso incomoda, que los ha incomodado tanto que han llegado hasta este extremo de la encarcelación. Claro, y acompañado también, Fernando, digo, porque todo esto también se da un proceso de deterioro económico muy fuerte. Totalmente. Recordemos que el Brasil antes de Lula era, digo, sin querer ser muy preciso, pero digo, era un país claramente subdesarrollado, de pertenencia, digo, y fue la sexta economía del mundo, y yo recuerdo de Lula haber escuchado maravillas desde Bush, Obama, o sea, creo que no hay un presidente que haya logrado el consenso internacional. Totalmente. Que en un momento puntual logró Lula, ¿no? Pero incluso la propia economía ortodoxa, por decirlo de alguna forma, y determinados poderes económicos hablaban muy bien de él porque decían que era era una aproximación a una idea de mercado liberal muy matizado por las políticas sociales. O sea, no hablaban de que era una persona de ideología de izquierda extrema, sino que tenía sus matices, incluso conquistó en algún punto alguna porción de la oligarquía económica del San Pablo. San Pablo es muy compleja, es el poder que lo voltea a Lula concretamente. Exacto. Y al PT. Pero bueno, por eso Lula es una persona que genera vasos comunicantes, las distintas ideologías, las distintas pertenencias, y hoy el mundo está, yo esto me permito decirlo porque lo conozco, es así, el mundo está choqueado por este tema de Lula, y hoy vos decías una editorial del País, hay otra del New York Times, digo, para mezclar todas las ideologías, porque acá la gente cuando a veces vos hablás de algunos temas te ubica rápidamente en una ideología, ¿no? Y yo no tengo problema que me ubican en donde cada uno quiera que te ubiquen o te proyecten, el problema es que dejen de escuchar lo que uno está tratando de decir, ¿no? Y el New York Times publicó en enero un artículo y ahora acaba de publicar otro más, pero el de enero-febrero decía claramente que el caso judicial de Lula da Silva no pasaba el estándar mínimo de la garantía del debido proceso en el sistema constitucional norteamericano. Digo, esto tiene mucho que ver con la abogacía, con el derecho y demás, todos los que hablan que el sistema constitucional norteamericano, la división de poderes, es la panacea, la maravilla, y que hacia eso tenemos que ir como ejemplo de sociedad democrática y demás, más allá que tengan a este señor como presidente de la nación hoy por hoy, ese mismo sistema es el que dice que el caso Lula da Silva es de una ilegalidad absoluta. Con lo cual, por eso siempre decimos que es un caso político y que no hay que perder mucho más el tiempo con tecnicismo, porque caer en tecnicismos es caer en la trampa que se propone que uno caiga, ¿no? Esta diferencia entre lo que es legal en apariencia de lo que es legítimo realmente en el sistema democrático constitucional. Es difícil, pero hay que explicarlo, hay que hablar de, hoy está Dilma Rousseff, está por Europa, va a estar en Estados Unidos creo en 2 o 3 días, está en los principales foros universitarios explicando por qué en Brasil hay un estado de excepción. Técnicamente y políticamente se habla de un estado de excepción. Lo venimos diciendo hace 2 años, ya se ha configurado. Con lo de Dilma Rousseff y este encarcelamiento a través de un proceso ilegítimo del Poder Judicial es un eslabón más en la concreción de lo que llamamos el estado de excepción. Es decir, desde el sistema constitucional se generan unas condiciones que excepcionan al sistema de derecho, al sistema democrático de derecho. Y dentro de una apariencia de democracia, te salís del sistema democrático. Hay un texto maravilloso de Bertolt Brecht que se llama La excepción a la regla, ¿no? Y que habla un poco de este estado de excepción y cuando la excepción se convierte en regla, que es lo que parece que está pasando en Brasil, digamos, porque para salir de la excepción hay más excepción y cada vez están más alejados de una normalización, digamos, de la estructura. Pero en eso Estado, ¿no? Yo creo, viste, que hay que volver, creo que lo que está en ruido, en tensión,
es la calidad democrática de nuestros sistemas democráticos. Me parece que este es el fondo. Algunos hablamos de zonas de debilidad del sistema democrático, zonas de no derecho, zonas de excepción al Estado de Derecho. Lo que está en discusión es la calidad del sistema democrático. Y vemos zonas o expresiones de debilidad de ese sistema democrático que hablan de tener que repensarlo al sistema, ¿no? Por eso uno insiste tanto que hay zonas en el sistema democrático que no son negociables, que no son disponibles por mayorías y minorías, y esto hay que explicarlo una y otra vez. Sobre todo cuando empezás a escuchar a gente que propicia, cercana al poder, propicia, por ejemplo, la pena de muerte otra vez. O sea, tener que volver a explicar, miren, hay unos mínimos de consensos que nos hacen que pertenezcamos al mundo internacional, que el Estado sea Estado en tanto los respete, como son los derechos humanos. Los derechos humanos son una serie de valores éticos universales a los cuales nos debemos, con lo cual no hay posibilidad alguna de salirnos de este sistema, salvo que nosotros nos salgamos como un sistema democrático, por supuesto, que yo en esto siempre lo he dicho, que he sido criticado por algún sector. Venezuela se salió del sistema democrático, en mi criterio, porque se salió del sistema interamericano de derechos humanos. Y cuando se retira del sistema interamericano de derechos humanos y se retira del sistema de derechos humanos, es como la fiebre. Algo está pasando, porque por algo yo no quiero estar pero no soy yo Estado-gobierno, sino que le quito a cada ciudadano y cada ciudadana venezolana, le quito su derecho a poder tener la defensa transnacional del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, y que ahora, esos son los puntos que hay que ver, ¿no? Tal cual, y que hoy en estas situaciones donde las justicias nacionales, digamos, no están siendo tan corroídas, terminan siendo una herramienta fundamental en el devenir, Pablo, porque en esto, digo, de la misma manera vamos cerrando también, sí. Porque, digo, todos tienen cosas que hacer y acá nos van a pagar la luz, todo un quilombo, pero yo sabía que con esta charla iba a pasar eso, por eso le dije a Fer, venite, charlemos acá tranquilo. Hacer una mesa entre varios. Claro. Sí, claro. No, ni hablar. No, pero pensaba justamente en eso, ¿no? Digo, en cómo, en qué tan corroída quedan las justicias nacionales. Y en otra cuestión que también tiene que ver con mi deformación, calculo, en la brecha cada vez más amplia entre ciertos significantes, como puede ser la noción de justicia o un juicio, como vos decías, bueno, pero a esta persona la acaban de jugar, y esos significados, digamos, ¿no? Que tendrían que tener, y de donde cada vez ese divorcio entre significante y significado es más expreso. Vamos a usar nuestro nuevo Código Civil. Y le agrego la falta de independencia de los poderes. Me parece que eso ha sido central también en las democracias. Exactamente, eso es algo que creo que incluso no, tanto izquierdas como derechas, para poner esos términos, lo tienen que revisar. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay una cultura, me parece a mí, del poder, de no construir independencia en los poderes, básicamente a través de personas que tienen criterios independientes. ¿Qué quiere decir esto? El criterio independiente proviene de tu propia experticia, en algún caso de la técnica, y de tu propio trayecto social y de tu propio testimonio como persona en tu sociedad, en tu lugar de comunidad urbana, de tu ciudad. Vos, cualquier persona de todos nosotros, nos conocemos y podés referenciar qué hacemos y qué dejamos de hacer. Después, si nos ponemos en un plano electoralista, bueno, a mí me gusta Pablo Gutiérrez Colantuono para se presenta de candidato de tal, ¿lo voy a votar o no lo voy a votar? Esa es una elección ciudadana, sí, de plenos derechos civiles y políticos. Pero hay otro plano que habla de las independencias, de cómo contribuís vos a la mejora de la calidad de esos poderes, que no es ni más ni menos que la calidad ciudadana. Totalmente. Por eso me parece que hay que conectarlo siempre con la ciudadanía y la calidad ciudadana. ¿Y tendrá que ver con el mecanismo de elección, Pablo? ¿Qué opinás vos? ¿Habrá que democratizarlo, empoderar al ciudadano para que pueda elegir más libremente? De eso no tengo duda. Siempre creo, y los medios de comunicación debieran ser uno de los principales en esto, pero también el poder. ¿Qué te quiero decir o compartir? Creo que hay una gran tarea de pedagogía desde el poder.
los gobernantes, en cualquiera de sus poderes del Estado, tienen que darle un tiempo importante a la pedagogía del poder, a explicar a la ciudadanía, a compartir, y en ese explicar es como la docencia en las universidades, Bien. es bifronte. Sí, claro. A medida que tratás de explicar algo a los alumnos y las alumnas, es más lo que aprendés y lo que vos te resignificás que aquello que dejaste depositado en tus alumnos y alumnas. Bueno, la pedagogía del poder requiere unos tiempos de la dinámica del poder también distintos. Para lo cual necesitas también planificaciones, previsiones. Creo que se impone en la Argentina, y creo que hay que tratar de hacerlo, un cambio de ADN cultural de cómo gestionar los poderes desde nuestro sistema democrático. Creo que ese es el corazón central, ¿no? Y este tema que hablábamos hoy al principio de ver cómo podemos interconectarnos con nuestros matices, cada uno pensando la mirada que tiene del mundo y de nuestras realidades desde distintos lugares, pero creo que muchas personas, muchos movimientos sociales, una gran cantidad de la ciudadanía, tenemos la capacidad de poder sentarnos en una mesa. Conectarnos, todos tenemos algo para aportar, ¿no? Todos los que pensamos distintos, porque hablar entre iguales es como muy sencillo y casi un monólogo. Hablar de los distintos nos enriquece, y en un proyecto político triunfa la ciudadanía. Totalmente. Y a eso hay que tratar de apuntar, ¿no? Y me parece que Neuquén creo que ha sido un faro en muchos temas. Uno en derechos humanos, con Jaime de Nevares, por nombrar a alguien rápidamente. Lo es un faro en algunos otros temas, como hoy hablábamos del tema vacua muerte y demás, para el desarrollo energético del país y demás. Bueno, yo siempre pienso que Neuquén es un faro que puede iluminar en una nueva construcción ciudadana de la gestión del poder democrático, a través de la construcción de los movimientos sociales. Y tiene mucho para mostrarle al país, mucho. Muy bien. Desafío, ¿no? Es tremendo. Bueno, es una provincia relativamente joven, digo, con una población joven, un promedio de edad relativamente bajo y una mirada diversa en esta composición social que tiene también, ¿no? Y eso es enriquecedor si uno lo puede potenciar. Claro. Y ese es el desafío. Tal cual, y es de las cosas que cuando uno se vino a estos pagos sin saber muy bien si se iba a quedar o no, vamos a decirlo así, llamaban poderosamente la atención, Eso, los grados de sensibilidad y de determinados momentos donde esa neuquinidad se convierte en un solo puño, y creo que tenemos imágenes muy fuertes de eso, que son las que también terminan siendo instituyentes para esa otra cosa posible y necesaria. Pablo, tenemos que cortarla. Vos tenés que hacer un montón de cosas, Fernando también, nuestro operador también, yo algo tengo que hacer también, pero sobre todo, digo, tenemos que cortarlo porque podríamos seguir un rato largo más y ahí tendríamos otro tipo de problemas, digo, cada uno con sus funciones. Muchísimas gracias. Amerita que generemos estos espacios, que los vayamos enriqueciendo con otras voces, creo que eso también es fundamental. Así es. Así que si te vas, avisa, digamos, Sí. Si son muchos días, avisa para que estemos atentos. Yo te tengo una propuesta. Epa. El hall del Cine Teatro Español, que es un cine de todos nosotros, siempre está disponible, ¿no? Y quizás haya que montar un día un programa de radio desde el hall del Cine Teatro Español y convocar vos a las personas, a los distintos pensamientos que crea que son interesantes para lograr un intercambio en una radio abierta con público. Y que podamos hacer una interacción de distintas posturas, por ejemplo, sobre la ciudad del Neuquén, o sobre la provincia, o sobre temas latinoamericanos, que nos pongamos todos de acuerdo, y en forma ordenada tratar de lograr un diálogo transdisciplinario, transideológico, y poder lograr sacar algunas ideas. Pero ¿qué hacemos, Fer? No. ¿Qué hacemos? Vos que me conoces. Claro, cabeceamos y además alguna vueltita le vamos a dar porque has tocado el Cine Teatro Español, que lo tenemos ahí en mente para cosas de este tipo, así que por supuesto vamos a darle forma. Totalmente tomamos ese guante. Pablo Gutiérrez Colantuono, muchísimas gracias por este ratito y esta charla, la verdad que un placer enorme y bienvenido a casa también. Muchas gracias. Gracias por el tiempo.
Fer, ¿te parece que charlamos mañana y les Sí, comentamos más tranquila a nuestra audiencia sobre la deuda? Como no, Yo le explicaba a tema. Pablo, le digo, Fer, pobre, le toca ese rol, No, ¿viste? no, De venir a la familia y decir, mira, muchacho, está todo bien, pero, digo, lamentablemente Siempre la cosa dando está... malas noticias. Casi siempre, pero digo, mañana nos centramos un Cómo no, poquito. con todo Yo gusto. quería, y te agradezco también, que hayas venido este ratito, porque No, quería muchas gracias, que por favor. este encuentro lo quería No, no, también personalmente. Gracias por incorporarme a la mesa y a la charla. Ahí me Sí. mandan un mensaje del Cine Español que está a disposición en el hall del Cine Español para cuando el señor Jordi Aguiar decida. Perfecto, ya empezamos a darle forma. Entonces, despedimos.